qué nervios. Hello, bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando, y hoy sí que es un miércoles importante porque no solamente es el episodio 70, sino que hoy va a ser el primer episodio de Desenredando con video. Estoy súper emocionada, obviamente también estoy muy nerviosa porque a pesar de que he aprendido cómo expresarme de una manera más fluida en el micrófono, pues no es lo mismo tener dos cámaras al frente, entonces me siento súper retada, pero estoy muy feliz de empezar como esta nueva etapa de Desenredando y que puedan conocer no solamente a mí un poquito más, sino a los invitados también. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago para este episodio 70? ¿Qué hago para el primer episodio como de video? Y me llegó la idea de tocar un tema que a mí me apasiona y me encanta, que son los apegos y los tipos de apegos. A pesar de que es un tema como un poco psicológico, es algo que está muy de moda en este momento y escuchamos todo el tiempo que la gente dice como, ay, yo tengo apego ansioso, yo tengo apego evitativo, y es algo que está como muy de moda en TikTok, pero muy pocas veces realmente nos adentramos a saber qué es lo que es un tipo de apego, cómo se ve, de pronto cómo identificar cuál soy yo y qué implicaciones tiene. A mí, cuando vi este tema en la universidad, me pareció súper cool y me pareció como muy chévere la explicación que da desde dónde nos vinculamos con otras personas. Y cuando tuve que hacer mi trabajo de grado, mi tesis, decidí llevarlo un poco más allá y yo dije, bueno, todo el tema de las rupturas amorosas es algo que obviamente he vivido en mi vida personal y que también me interesa mucho como desde el lado psicológico. Entonces pensé, bueno, ¿qué tal si junto todo el tema de tipos de apego con todo este tema como de rupturas amorosas, tusas y esto? Y entonces mi trabajo de grado fue literalmente eso: cómo se vive una ruptura amorosa y una tusa según el tipo de apego que tengas, porque todos hemos visto que hay gente que a las 2 semanas está perfecta y hay gente que se demora años en salir de una tusa, hay personas que vuelven a tener como encuentros con sus parejas, hay personas que contacto cero, hay muchísimas variables. Entonces yo me preguntaba como a qué se debe que unas personas vivan la tusa de una manera y otras de otra. Entonces hice esta investigación y hoy se los quiero contar de una manera súper tranqui, nada académico, contarles qué son los tipos de apego, cómo se ven y más que todo cómo se ven dentro de una relación amorosa y más que todo cómo se ven dentro de una tusa. Lo primero vamos a hablar de qué es el apego, porque a pesar de que es una palabra que usamos mucho, como que ay no, yo soy súper apegada a mi mamá, yo soy súper apegada a mi novio, no es tanto realmente lo que es la teoría del apego. La teoría del apego simplemente es la teoría de los vínculos, el lugar desde el que yo me relaciono con las otras personas. ¿Y esto cómo se define? Resulta que cuando nosotros somos pequeños tenemos un cuidador. Esto normalmente no, pues muchas veces papá o mamá, pero también hay personas que no solamente tienen a papá y a mamá en la jugada, sino que tienen a otras personas. El cuidador es la persona que está encargada de ti o que está como más al tanto de un bebé cuando está creciendo. Todo este tema de cómo yo me relaciono con las otras personas se establece a partir de cómo me relacionaba yo con mi cuidador. Nunca he escuchado como que las mamás a veces dicen como, ay, eso es llanto de que tiene hambre, eso es llanto de que necesita cambio de pañal. Esa como estar al tanto de esas necesidades y aprender a saber qué es lo que necesita el niño es como muy importante en esa relación. Antes de empezar a hablar como de los tipos de apego como tal, es súper importante como establecer que esto no cambia. Muchas veces me preguntan como, ay Susi, tu tipo de apego puede cambiar en el tiempo, y desde la teoría no se puede cambiar, pero tapo, no es un diagnóstico. No es solamente como que, ay, a mí me dijeron que soy tipo de apego evitativo y ya no hay forma de relacionarme desde un lugar diferente con las otras personas. Eso no es así. Jamás, jamás, jamás. Porque a pesar de que es algo establecido que tú tienes, es como un mecanismo que se te establece desde tu relación con el cuidador, sí hay estrategias para aprenderlo como a manejar. Entonces, por ejemplo, yo, Susana, yo tengo apego ansioso, por ejemplo. Pero eso no significa que todas mis relaciones van a tener esa connotación, no significa que yo voy a tener como esa manera de vincularme con todas las personas y que siempre voy a ser así, no importa lo que pase, porque es lo que les decía, no es un diagnóstico y no es algo estático en la vida, porque yo puedo aprender un montón de estrategias y un montón de cosas para relacionarme desde un lugar diferente y para tener maneras de conectar con el otro, no solamente prendiendo como esa alerta. Esa es una de las formas en las que a mí me gusta describir qué es el tipo de apego y qué es el apego. Y es como una alerta que a ti se te enciende cuando hay un momento de crisis. ¿Esto qué significa? Significa que no siempre voy a estar con el tipo de apego alborotado y yo no siempre voy a reaccionar de una manera ansiosa, por ejemplo, a todos los momentos en los que haya como algún tipo de vínculo con otra persona. Significa que es lo que se me va a encender cuando yo esté en una crisis. Algo como, por ejemplo, una ruptura, como una pérdida, como una pelea, algo cuando yo me sienta en peligro, eso es lo que se prende y la manera en cómo yo respondo.
Entonces, a pesar de que este tipo de apego es como una base, siempre podemos construir en ella. Entonces no sientan como que, ya me dijeron que tengo tipo de apego ansioso, o hice un tren de baja el dedo, sí, y bajé todos los días, entonces resulta que tengo apego evitativo. Se requiere un estudio muchísimo más amplio que eso, no te quedes solamente con eso, porque hay matices también. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que a mí me encanta, que hay personas que creen que yo puedo tener una relación ansiosa contigo, pues como de tipo de apego ansioso, y una relación de tipo evitativo contigo. Esto no es verdad. El tipo de apego es como la base que yo tengo y desde ahí me relaciono, pero se activa de maneras diferentes de acuerdo que con la persona con la que yo esté. Entonces, ¿qué me pasó a mí, por ejemplo? Que yo antes tenía una pareja con la que mi tipo de apego siempre se sentía, o sea, mi alarmita interna siempre sentía que estaba en crisis, que estaba en peligro, y siempre tenía que estar como que no te vayas, por favor, quédate. Ahorita les voy a explicar más o menos cuáles son los tipos de apego y qué implica cada uno. Siempre tenía que estar como encendida, como al tanto, porque este man en cualquier momento se nos va, este man en cualquier momento nos deja de querer, entonces hay que estar como siempre pendientes. Pero en este momento me relaciono desde un lugar diferente con mi pareja actual, y a pesar de que mi tipo de apego no ha cambiado, yo no tengo como esa alarma encendida porque me conecto con la persona desde un lugar diferente, porque he aprendido estrategias, herramientas para poder como calmar ese tipo como de apego y conectar desde un lugar diferente. Pero cuando pasa algo y a mí se me enciende la alarma, sí reacciono desde ahí. Entonces pasa cualquier cosa y yo pienso, ya no me ama, ya no me quiere, me va a dejar. Eso es como mi instinto, porque es lo que les digo de la base del tipo de apego. Quiero ser muy clara en que esto no es un diagnóstico y esto no es algo como estático en el tiempo y una condena que si ya tienes ese tipo de apego no hay forma de que te relaciones de una manera segura, y esto no es verdad. Y también como un mito que creo que hay muy fuerte, y es que las personas que tienen tipo de apego seguro son personas que tienen la vida perfecta, que tienen relaciones sanas, hermosas. No, que tú tengas problemas al vincularte con otra persona no tiene solamente que ver con tu tipo de apego. Puedes tener un tipo de apego seguro, pero puedes tener un montón de problemas con tu pareja, por lo que les digo, porque cuando se juntan dos personas, lo que sale a la luz depende también de la conexión y desde dónde te vincules con el otro. Bueno, estoy hablando muy rápido, ya voy a hacer una pausa porque los nervios y la emoción del tema me ganan, pero calmémonos. Entonces, el tipo de apego que nosotros tenemos no solamente depende del cuidador, sino de la relación que tenemos con el cuidador. Entonces, por eso es que los hermanos no necesariamente van a tener el mismo tipo de apego que tenemos nosotros. Esto, Susi, ¿para qué nos sirve? A mí, ¿de qué me sirve saber cuál es el tipo de apego? ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué sirve? Y resulta que además de entender un montón a nosotros mismos y entender por qué reaccionamos como reaccionamos, desde dónde reaccionamos, lo que esperamos de nosotros mismos y del mundo, también es una herramienta muy bonita para tener empatía. Porque, por ejemplo, si yo le comparto a mi pareja este video y le digo como, mira, amor, lo que pasa es que yo tengo, según lo que habló Susi, tengo el tipo de apego ansioso, mira más o menos como lo que implica, y la otra persona puede entender de pronto por qué reaccionas como reaccionas. Por ejemplo, si eres de tipo de apego evitativo, puede entender que cuando hay una pelea de una se quiere alejar, y el que es de tipo de apego ansioso de pronto quiere tener la conversación de una. Es como tener empatía y entender de pronto por qué hay ciertas reacciones o por qué la persona tiene ciertas tendencias a actuar de alguna manera. Y ya he hablado mucho como de la teoría y de qué es, pero ahora sí, ¿cuáles son los tipos de apego? Resulta que hay dos tipos de apego, inseguro y seguro. Pero resulta que a este inseguro le salen 3 paticas, y hay 3 tipos de apego inseguros. Entonces se los voy a explicar. El primero, que es el tipo de apego seguro, es una persona que tiene un poco más de estabilidad emocional, que sabe que tiene una red de apoyo, sabe que las personas que están a su alrededor lo van a apoyar. Cuando tiene un problema de una, busca esa red, sabe que puede esperar algo positivo de los otros. Se sabe valioso y querido, que es algo muy importante. Son personas que no tambalean tanto como en la autoestima, porque saben que son personas que si yo conecto contigo desde un lugar bonito, también es porque yo tengo algo bonito. Y tienen mucha habilidad para adaptarse, porque tienen como un factor un poco más de tranquilidad de los cambios y no dependen tanto del tema externo para poderse regular, y eso también los lleva a tener muy buena autorregulación. Pero ojo, que esto no significa en ningún momento que no sean personas con heridas, que no sean personas que tienen vínculos perfectos o que tienen una vida perfecta. Como les decía al principio, pueden ser personas que simplemente tienen heridas diferentes, solamente que en el tema del apego conectan desde un lugar un poco más de seguridad. Y ahora en el tema de lo inseguro, que tiene 3 paticas. Patica número 1, apego ansioso. Patica número 2, apego evitativo. Patica número 3, desorganizado. Yo tomo un poquito de agua. Esto no es fácil. No, yo sé, me imagino. Me imagino, es que la cámara de tu vida, yo sé. Van 15 minutos y yo he vomitado información. Oh my God.
Oh my God. Antes de empezar con los tipos de apego inseguros, quiero hacer una aclaración muy importante, y es que a pesar de que puede sonar catastrófico, como las características de cada uno de los tipos de apego, no es algo estático, lo que les decía al principio. O sea, tiene mucha posibilidad de cambio. Por ejemplo, yo soy tipo de apego ansioso, pero no por eso significa que mi relación tenga todas estas características que les voy a mencionar, porque hay estrategias y hay herramientas y hay maneras en las que tú puedes transformarlo. Pero es importante tener en cuenta que va a sonar un poquito catastrófico, pero no te quedes solamente con eso. Tampoco significa que vayas a tener todas las características. Hay algunas que yo tengo, hay algunas que no. No es una checklist que tienes que tenerlos absolutamente todos, sino es más como un feeling general. Ahora sí, los 3 tipos de apego inseguros. El primero es el ansioso. ¿Por qué se caracteriza? Estoy sudando como morsa. Sí, porque... ¿No se ve? No. ¿Me veo bien? Gracias, producción. Respira, tranquila, mi vida. Primero vamos a empezar con el ansioso. Es una persona que, pues por su nombre, es una persona que se conecta desde un punto como muy de mucha ansiedad. Es una persona que suele ser muy dependiente, que suele tener muchos celos, muchas inseguridades, que está como siempre, literal, imagínense al muñequito de intensamente ansiedad, como que no te vayas, ámame, quédate, por favor. O sea, como que es una persona que sobrepiensa mucho, es una persona que se conecta desde un lugar como de mucho miedo, porque le tiene mucho miedo al rechazo. Ahorita les explicaba que en el apego seguro son personas que no dependen mucho de lo que pasa afuera, porque tienen como cierta tranquilidad interior. En estas del apego ansioso pasa un poco lo contrario. Son personas que dependen demasiado del feedback que les den del exterior y lo que están como constantemente diciendo las personas de su alrededor. Yo, por ejemplo, que les digo que soy una persona ansiosa, esto no significa que yo sea dependiente, que yo sea celosa, esto no significa que yo sea súper intensa con todas mis relaciones. Hay personas y en momentos específicos en las que este tipo de apego y esta alarma empieza como que a sonar y entra en juego. No es que yo me relacione así y que yo sea ansiedad con mi jefe, con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos. Esto no es así. También lo que les decía al principio de las relaciones. Tuve una relación en la que mi apego tenía que estar todo el tiempo como al tanto, porque de verdad era como en cualquier momento esta persona se puede ir, en cualquier momento esta persona me puede dejar. Entonces siempre tenía que estar como encendida. Pero ya que me conecto desde un lugar como más de tranquilidad, mi tipo de apego está más tranquilo y solo se activa como en momentos de crisis. Obviamente se sobreentiende que es una persona que sobrepiensa y sobreanaliza todo lo que pasa a su alrededor con estas personas con las que se activa este tipo de apego. Hay como que están todas las dimensiones, hay unas que son más y hay unas que son menos, y no por eso significa que todos los que tienen tipo de apego ansioso se van a relacionar exactamente igual y se van a comportar exactamente igual. Siempre, siempre, siempre hay variables. Ya. Gracias. Ahora seguimos con el tipo de apego evitativo. ¿Qué es? Son personas que normalmente se les conoce un poco como por tener un poco... Se les conoce por tener un poco como de miedo al compromiso. Entonces son esas personas que cuando empiezan como a llegar un poco a la intimidad salen corriendo. Son personas que normalmente son demasiado independientes, son como sobreindependientes. Son personas que normalmente no cuentan con los otros. Todos estos tipos de apego, como les decía al principio, se configuran de esta manera según la relación con el cuidador. Ese es un tema aparte de como qué tiene que pasar en la infancia, de los 0 a los 3 años más o menos, que es cuando se instala como este tipo de apego, para que se vea así después. Eso es un tema aparte. Me cuentan si quieren un episodio solamente de lo que pasa en la infancia para que esto se desarrolle así. Esto es más, lo que vamos a hablar hoy es más como cómo se ve en la actualidad. Son personas que muy en el fondo también le tienen mucho miedo al rechazo. Entonces miren que las 3 tipos de apego inseguro son personas que le tienen mucho miedo a que la otra persona se vaya y que dependen mucho como del exterior, pero de maneras muy diferentes, porque el de tipo de apego ansioso siempre está como no te vayas, por favor. Y el otro, el tipo de apego evitativo, se blinda totalmente como para no conectar con las otras personas y no llegar al punto de que lo lastimen. ¿Cómo es que se llama eso? Entonces no se trata solamente de que la otra persona no tenga responsabilidad afectiva. Hay personas que de verdad se mueren del miedo de conectar con alguien porque en serio es muy difícil ese rechazo, que les rompan el corazón o que la persona no haga lo que ellos esperan que hagan. Son personas que les cuesta muchísimo confiar en las otras personas, expresar lo que están sintiendo. Todos estos procesos son totalmente inconscientes. No es que la persona decida activamente como listo, voy a responder desde mi tipo de apego evitativo porque siento que me da miedo que me lastimen. Son procesos que son totalmente automáticos y que la persona ni siquiera tiene que pensarlo, porque es ese mecanismo que se instala que cuando yo me siento amenazado, triste, en crisis, sale como a relucir. Entonces yo de una, o si es el tipo de apego seguro, me conecto, me comunico, digo lo que pasa.
Si es el tipo de apego ansioso, de una salgo a decir como, ¿qué está pasando? Por favor, no te vayas, por favor, ámame, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Si es del tipo de apego evitativo, es muchísimo más fácil que la persona se blinde y se vaya y ya. Y nos falta el tipo de apego número 3, que es el desorganizado. Este tipo de apego es la mezcla entre el evitativo y el ansioso. Es un tipo de apego que es mucho más difícil de identificar porque la persona es más conocido como el tira y afloja, entonces la persona es como que súper ansioso, pero al mismo tiempo es evitativo, entonces quiero estar muy cerca y que tú estés muy cerca, pero no tanto, por favor, dame mi distancia. Es una mezcla entre los dos, entonces suele ser un tipo de apego más difícil de identificar y puede llegar a ser un poco más complejo en las relaciones, pero otra vez, no es un diagnóstico, todo es trabajable. Entonces, resumen flash, hay dos tipos de apego. Entonces, resumen, hay dos tipos de apego, seguro e inseguro. Y dentro del apego inseguro hay 3 paticas, ansioso, evitativo y desorganizado. Entonces, el primero, seguro, son personas que saben su valor, que saben que tienen disponibilidad de los otros, que pueden esperar relaciones confiables y pueden apoyarse en su red de apoyo, se saben valorados, se saben amados y son personas que no dependen tanto del exterior para saber lo que valen y saber cómo están ellos mismos. Los apegos inseguros tenemos el ansioso, que son personas que dependen demasiado del tema exterior, que se conectan, valga la redundancia, desde un lugar muy ansioso, de mucho miedo a que el otro se vaya, al rechazo. Son personas que suelen tener mucha dependencia, muchos celos, muchas inseguridades. El número 2 es el apego evitativo, personas que normalmente se reconocen por tener un poco de... No parezco hablando como boba. Personas que tienen un poco miedo al compromiso se vuelven sobreindependientes en este yo no necesito a nadie para sobrevivir, yo soy suficiente. Son personas que les cuesta mucho expresarse, mucho conectar con las otras personas por este miedo a que los lastimen. Y el número 3 es el desorganizado, que es el ansioso y el evitativo juntos. Normalmente es un poco más complicado identificarlo porque a veces sale mucho el evitativo y a veces sale mucho el ansioso. Entonces es como un tira y afloja de sí te quiero, pero no tanto, pero acércate, pero aléjate. Es un poco más complicado. Guarde totalmente. La mejor manera de describirles que esto no es una sentencia y que siempre se puede aprender herramientas y conectar desde un lugar diferente es mi experiencia personal. Ya les conté como que en algún momento yo me relacionaba desde esta ansiedad y mi tipo de apego tenía la alarma todo el día prendida, como que en cualquier momento nos van a dejar, en cualquier momento se va a ir. Y era como que una sensación de verdad, es que si tú te vas yo me muero. Uy, qué rico. Ya. Ahora tengo una sensación que se puede describir como te amo, pero no me voy a morir sin ti. Y a pesar de que mi tipo de apego en este momento de mi vida aún me acompaña y sigue conmigo, entiendo totalmente que no está a flor de piel y está un poco más dormido. Esto no significa que no sale a relucir siempre que me siento como un poco en peligro. Bueno, entonces ya hablamos de todo lo que son los tipos de apego y te repito, esto no es suficiente para que tú digas, Susi dijo 3 cosas que yo siento en mi relación de pareja, entonces fijo, es que yo tengo este tipo de apego. No. Y también significa, se me olvidó lo que iba a decir. Y también es muy importante que no creamos que las personas que tienen apego inseguro, o sea, evitativo, ansioso y desorganizado, son personas como súper disfuncionales, con relaciones tóxicas. Conozco a muchas personas que tienen tipo de apego seguro y aún así tienen relaciones tóxicas. Esto no significa que tengan la vida perfecta y que se conecten desde un lugar perfecto. Siempre hay otras cosas en la jugada. Y ahora sí vamos a pasar a qué pasa con todas estas estrategias y todas estas condiciones y características que tiene cada tipo de apego cuando hay una ruptura, cuando hay una tusa. Ahorita les explicaba que el tipo de apego sale como a relucir cuando hay crisis. Las relaciones de pareja son uno de los espacios más importantes para las personas porque son un espacio donde nos conocemos impresionante, donde nos retamos, donde podemos conectar con personas desde un punto diferente y nos conocemos un montón. Entonces eso me llevó a mí a cuestionar, o sea, si la relación de pareja es tan importante para los seres humanos, ¿qué pasa cuando esta se acaba? ¿Y qué pasa cuando esta cambia porque se divorciaron, porque terminaron o porque la persona se murió y se acaba la relación? ¿Qué pasa como con toda esta importancia y qué impacto tiene en la vida? Hay un episodio de los primeros. Lindo, ¿tú sabes cómo poner un link en un video de YouTube? Yes. Ah, bueno. Entonces puedo decir, se los voy a dejar aquí arriba. Sí. Ok.
Si les interesa un poco más el tema de los duelos, les voy a dejar un episodio aquí que hablamos de todo este tema de los duelos con una tanatóloga, pero depresión y ansiedad. Depresión. Negación. Sí, no, es que dije al final mal. Negación. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estos son como las etapas del duelo que vive una persona y por las que transita, pero yo en mi investigación lo que hice fue que obviamente miré como estas etapas del duelo, pero sobre todo miré en 4 aspectos cómo se movía la persona en la tusa, que eran emociones, pensamientos, conductas y sensaciones físicas. Como en esos 4 aspectos, cómo vivía la persona y cómo los atravesaba. Les voy a contar qué pasa con cada uno de los tipos de apego cuando hay una tusa y cómo reaccionan. El tipo de apego seguro es una persona que se mueve muchísimo como en la dimensión de la emoción. Son personas que toman como todo este tema desde la gratitud, desde la calma. Todas las personas como que investigué y que entrevisté lo nombraban como desde agradezco demasiado a esta persona, entiendo que ya se terminó. Como que son personas que lo miran hacia atrás y no lo miran como desde la rabia, sino mucho desde la aceptación. Y de hecho esta es como la etapa en la que se identifica que las personas con apego seguro llegan y están como ahí un poco más rápido que las otras personas, porque lo logran ver desde un lugar como de mucha gratitud. Pero no todo es bueno, son personas que somatizan muchísimo, o sea, son personas que cuando terminaron sí como que eran capaces de verlo desde la tranquilidad y la calma y la gratitud, pero son personas que les dio gastroenteritis, que les dio laringitis, que todo lo que estaba pasando como en su cuerpo lo llevaron a su... que todo lo que estaba pasando en su como dimensión emocional lo llevaron al cuerpo. Son personas que buscan a red de apoyo y son personas que siguen un montón con la comunicación. Estas personas no tienen contacto cero y desde que terminan siguen saliendo, siguen hablando mucho con la expareja, pero no teniendo como relaciones ni volviendo a tener como encuentros con esta persona, sino simplemente comunicándose. No se les afecta casi la autoestima porque siguen como con esa creencia que ahorita les contaba como de yo soy una persona valiosa, sé lo que valgo y no dependen tanto como de este tema externo para saber cuál es su valor. Ahora el segundo es el tipo de apego ansioso. Son personas que se quedan mucho como en la dimensión de la conducta y que al tener como todas estas sensaciones y todas estas cosas adentro los lleva a actuar muy rápido y a veces un poco impulsivamente. Se caracteriza su proceso por la rabia, el miedo y la dependencia. Esto es muy interesante porque son el grupo de personas que en el estudio salió que siempre volvían a tener encuentros sexuales con la expareja. Ni los de apego seguro ni los de apego evitativo vuelven a encontrarse con la pareja de forma sexual, lo que es muy interesante porque habla mucho como de este factor de dependencia y de miedo de que la persona se vaya. Obviamente no se conectan con la expareja desde un lugar muy sano, pero como que en este tema de la dependencia y de la inseguridad y del miedo prefieren tener eso como a no tener nada. Son personas que al depender tanto de todo el tema externo, su autopercepción y su autoestima se ven tremendamente afectadas porque si la otra persona ya no quiere estar conmigo, entonces pues yo no valgo nada, pues mi vida no es buena, yo no soy suficiente. Son personas que también se van al extremo con la vida social, entonces cuando terminan con la persona son personas que salen demasiado de rumba, que cambian su vida completamente porque entonces necesitan como esa aprobación externa para poder como validar todo lo que están sintiendo adentro. No son personas casi que buscan a su red de apoyo porque al ser unas personas como tan dependientes, normalmente lo que pasa es que centran toda su vida social en su pareja. Son personas que les cuesta mucho como nutrir sus relaciones aparte de su relación de pareja, entonces muchas veces lo que pasa es que cuando terminan no tienen amigos o no tienen mucha red de apoyo, por eso es que vuelven como a buscar a la pareja porque es como esa persona confiable y esa red de apoyo lo que lo vuelve un ciclo vicioso. También me pareció muy bonito encontrar que son personas que al pasar todo esto que les digo como de que se concentran demasiado en todo este tema de la pareja y que descuidan el resto de su vida, son personas que cuando se termina la relación de pareja se pierden impresionante, entonces dicen como yo quién soy, a mí quién me gusta, como que se desconectan totalmente de ellos mismos porque se vuelcan totalmente en la relación de pareja y en esas cosas que tenían con la otra persona, entonces como que cuando se termina son como no tengo nada, lo que hace otra vez que vuelvan muchísimo más a esa persona con la que estaban antes. Y la etapa en la que normalmente están la mayoría de personas con tipo de apego ansioso es la negación, porque por este mismo tema como de la dependencia y de querer todo con esta persona les cuesta muchísimo aceptar que la persona ya no está y dicen como no se ha ido de mi vida y por eso siguen teniendo encuentros íntimos o sexuales con la otra persona y siguen buscándola tan desesperadamente.
Y ahora el último, el tipo de apego evitativo. Estas personas se quedan muchísimo en la dimensión del pensamiento, porque como les contaba, a pesar de que no son unas personas que comunican tanto o que están súper como conectadas con las otras personas, tienen un mundo interno muy grande. Son personas que en este tema como el pensamiento dudan demasiado de lo que pasó, como que sobrepiensan en cómo se desarrolló todo eso, pero sobre todo me parece muy interesante que son el tipo de apego que entra en contacto cero a partir de la ruptura. Entonces el tipo de apego seguro sigue con la comunicación, pero desde un lugar un poco más sano. El tipo de apego ansioso sigue con la comunicación como desde un lugar un poco más de novios todavía y teniendo todavía relaciones sexuales periódicamente porque les cuesta soltarlo. Y el tipo de apego evitativo termina la relación y de una cierran todo y es contacto cero literal desde que terminan. Y uno creería que de pronto son personas que no les afecta o que no les duele, pero en realidad son personas que lo cuentan como que sienten un vacío muy grande porque la otra persona no está, porque son personas que les cuesta mucho conectar con otros y cuando la otra persona se va, a veces es muy difícil como aceptar y llegar como a entender que esa otra persona a la que te abriste y por la que lograste como bajar tus barreras y tus blindajes ya no está. Igual este tipo de tusa es un poco diferente porque al ser personas que les cuesta tanto el compromiso, la mayoría de veces son personas que no conectan 100% con la otra persona, entonces que no llegan a un nivel de intimidad total ni de vulnerabilidad total, entonces como que en el momento como de volver a ser sí mismos no es tan difícil porque hay un mundo interno que siempre guardaron para sí y no compartieron totalmente, como el tipo de apego ansioso que se abre totalmente y que cuenta todo. Y tenemos de último el tipo de apego desorganizado. Este no entró en el estudio que yo hice por lo mismo, porque uno, el instrumento que usé para determinar qué tipo de apego tenía cada una de las personas que entrevisté no mide este tipo de apego, y dos, porque como les decía al principio, al ser un tipo de apego, como su nombre lo nombra, desorganizado, a veces es un poquito difícil de identificar y al momento de relacionarse puede ser como que sí, como que no, como que se activa, como que se desactiva. Entonces no hay tantas tendencias ni generalidades en cuanto a cómo viven el tipo de ruptura porque tiene mucho de ansioso pero también mucho de evitativo. Como ven, es un tema que me encanta y me apasiona, no solamente en cómo los tipos de apego afectan y están involucrados en el proceso como de una tusa, sino en cómo conectamos, porque obviamente en la vida real no es que un seguro se conecta con un seguro y un ansioso con un ansioso, sino que siempre van a haber dinámicas diferentes. Entonces imagínense, por ejemplo, una relación de pareja con una persona ansiosa y una evitativa, porque uno siempre va a estar pidiendo más y el otro va a estar como necesitando su espacio y uno pide feedback y el otro no necesita tanto, entonces se forman unas relaciones y unas dinámicas muy bacanas, pero siento que es una herramienta de empatía que podemos usar muy bonita para conocernos y para entender a veces por qué reaccionamos como reaccionamos, pero recuerden que no es la única cosa que determina cómo te relacionas y desde dónde te relacionas, y más que todo no es la única cosa que determina cómo vas a vivir tu duelo, porque a pesar de que puedes ser una persona segura, puede que según la relación que tengas con la persona, según las herramientas que tengas, puede que, por ejemplo, entres en contacto cero, o puede que, por ejemplo, vuelvas a tener momentos de intimidad con tu pareja aun cuando ya hayan terminado. Entonces hay un montón de otras cosas que entran en juego, pero es muy importante entender que una de estas paticas es el tipo de apego y puede ser una herramienta muy chévere para conocernos. Y como pueden ver, pues a mí este tema me encanta. Estoy muy feliz de haber tenido el primer episodio en video. Definitivamente es una dinámica súper diferente a la que estaba acostumbrada, pero siento que va a ser muy chévere esta nueva etapa de Desenredando. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!